Con profunda alegría les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión en torno a la palabra de Dios para cada domingo. Estamos ahora en el domingo número 30 del tiempo ordinario ciclo A. Este domingo tiene como eje principal la respuesta de Jesús en torno al mandamiento principal. Ya la primera lectura tomada del Éxodo, capítulo 22, versículos 20 a 26, lo preparará. Allí encontramos una serie de explicaciones sobre el comportamiento que es necesario seguir, particularmente con aquellos que viven en las periferias de la sociedad. Se pide el respeto y el buen trato para con los extranjeros, especialmente las viudas, los huérfanos y sobre todo el trato justo a la hora del préstamo de dinero a los pobres. Se trata de la mirada de Dios que pide no desconocer la necesidad del prójimo cuando éste realmente pasa por una experiencia de carencia. Se prepara el terreno entonces para que el texto del Evangelio tomado de Mateo capítulo 22 versículos 34 a 40 nos dé la oportunidad de encontrarnos con la respuesta de Jesús a los fariseos que para probarlo le piden a él que responda: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Sin duda, la respuesta de Jesús recoge los dos ejes fundamentales de la tradición y del pensamiento teológico judío: el amor a Dios y el amor al prójimo. En el primer caso, Jesús cita de memoria Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De esta manera les recuerda que todo tiene como fundamento, como razón de ser, nuestra mirada hacia Dios. En el segundo caso, Jesús les recuerda también de memoria Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, en nuestros semejantes, en nuestro prójimo, reside la imagen de Dios y por lo tanto, a la hora de hacer el bien, es necesario considerar siempre esta gran verdad. A renglón seguido, Jesús realiza un ejercicio de interpretación, bien podemos decir, de actualización de su respuesta. Esta tiene un tono conclusivo y determinante. De estos dos mandamientos penden la ley y los profetas, como leemos ahí en el versículo 40. En el trasfondo entonces podemos decir que quien quiere vivir a plenitud lo que enseñan la ley y los profetas no puede nunca olvidar que solo viviendo la caridad evangélica se realizan los mandamientos. Y aquí viene a la memoria una enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 10. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley de Dios en su plenitud. Y sin duda, así sucede. La segunda lectura tomada de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10, da continuidad al pasaje que escuchamos hace una semana. Y tras recordar el ejemplo de Pablo como predicador, como anunciador del Evangelio a los tesalonicenses, también les recuerda, allá en el versículo 6, que ellos se hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con la alegría del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Es decir, los tesalonicenses que recibieron el anuncio del Evangelio hecho por el apóstol Pablo se convierten en un ejemplo concreto de la vivencia de las dos tablas de la ley de Dios. He terminado la reflexión en torno a la palabra hablando de dos tablas. Efectivamente, los 10 mandamientos, como nosotros conocemos normalmente a la enseñanza que Dios transmitió al pueblo de Israel y a nosotros para poner por obra, tiene dos grandes bloques. Los 3 primeros se refieren al amor para con Dios, a la relación vertical que nosotros estamos llamados a establecer, al reconocimiento de la supremacía, al reconocimiento de Dios
como creador del ser humano, como Señor de la historia, como quien dirige todo lo que sucede en la vida y en la historia humana. Por eso, nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a esa presencia divina en la historia de la humanidad es esencial. El ser humano no puede desconocer que Dios es su creador y quien guía toda su historia. O dicho de otra manera, no podemos ateizar la historia. Cuando quitamos a Dios de en medio de nosotros, corremos el gran riesgo de desorientar todo el sentido del actuar del ser humano. Y la segunda tabla, es decir, los mandamientos 4 a 10, que comienzan por la mención del amor para con nuestros padres, nuestro prójimo más cercano, y que se extiende luego a todo el horizonte de los demás seres humanos, nos recuerda que los seres humanos vivimos nuestra vida en una relación horizontal, es decir, pasamos todo el tiempo en contacto con nuestros semejantes. Y por eso esa tabla horizontal nos recuerda que es necesario hacer de nuestra vida en comunidad una experiencia de familia, de amistad, de buen trato, de respeto de todos los valores, de reconocimiento de la dignidad de nuestros semejantes. El amor al prójimo, respetando la vida, respetando la familia, respetando los valores fundamentales, hace que esa dimensión horizontal se convierta al mismo tiempo en una plegaria confiada que sube a la presencia de Dios y que une las dos tablas, aquella de la relación vertical con Dios y aquella de la relación horizontal con nuestro prójimo. Si nos olvidamos de estas dos grandes verdades, es muy probable que la historia humana esté llamada al fracaso. Dejemos resonando en el corazón esta enseñanza de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.